¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola elección puede cambiar el curso de toda una vida? ¿Por qué algunas decisiones impulsivas tienen repercusiones tan profundas y duraderas? La historia de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, nos ofrece una poderosa lección sobre las consecuencias de nuestras acciones y la importancia del autocontrol. En un momento de hambre extrema, Esaú cambió su primogenitura por un simple plato de lentejas. Este acto, aparentemente trivial, tuvo un impacto profundo y duradero, reflejando la pérdida de su herencia espiritual y cultural. Esaú representa a quienes, en busca de satisfacción inmediata, sacrifican valores y oportunidades de largo plazo. Continúe mirando para descubrir los detalles de esta fascinante historia y cómo las decisiones de Esaú pueden enseñarnos a valorar nuestras bendiciones y tomar decisiones más sabias. En el contexto bíblico, la primogenitura era mucho más que un derecho de herencia. Simbolizaba la continuación de la promesa divina, una conexión directa con el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Esaú, al menospreciar este legado, mostró una alarmante falta de visión espiritual y cultural. Su acto irreflexivo reflejó un desprecio profundo por aquello que era sagrado. La narrativa de Esaú nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces tomamos decisiones precipitadas que nos alejan de nuestros propósitos mayores? Su historia nos desafía a pensar sobre la importancia de mantener el autocontrol y la perspectiva a largo plazo, incluso cuando nos enfrentamos a deseos inmediatos e intensos. En el Nuevo Testamento, la figura de Esaú es utilizada como ejemplo de irreverencia e inmoralidad. En Hebreos 12, 16, 17, somos advertidos a no seguir su ejemplo, pues vendió su primogenitura por un único plato de comida, y posteriormente no encontró lugar para arrepentimiento a pesar de buscarlo con lágrimas. Este pasaje refuerza la gravedad de sus acciones y la irreversibilidad de sus consecuencias. Desde los tiempos de Adán y Eva, Dios prometió que de su linaje surgiría un hombre destinado a derrotar a Satanás y a la muerte. Esta promesa fue una luz de esperanza a través de las generaciones, una línea ininterrumpida que culminaría en la venida de Jesucristo. La historia de Esaú y Jacob está inserta en este contexto mayor de redención y promesa divina. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: yo te acepto, Jesús. Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Después de la caída de Adán y Eva, Dios prometió que un descendiente de ellos aplastaría la cabeza de la serpiente, simbolizando la victoria sobre el mal. Esta promesa fue transmitida a través de las generaciones, pasando por figuras clave como Noé, Abraham, Isaac y finalmente Jacob. Cada generación tenía la responsabilidad de mantener viva esta promesa y de preparar el camino para la venida del Salvador. Abraham, el gran patriarca, recibió la promesa directamente de Dios. Incluso en su vejez y ante la imposibilidad humana de tener hijos, confió en la promesa divina y fue bendecido con el nacimiento de Isaac. La fe de Abraham se convirtió en un ejemplo eterno de confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían contradecir la promesa. Isaac, como heredero de Abraham, llevaba consigo la responsabilidad de continuar el linaje que llevaría a la realización de la promesa divina. Su papel en la narrativa bíblica es crucial, pues él sería el padre de Esaú y Jacob, los gemelos cuyo conflicto se volvería emblemático de las elecciones que todos enfrentamos entre el valor espiritual y las tentaciones materiales.
La promesa divina no era solo una cuestión de continuidad biológica, sino de fidelidad espiritual. Cada heredero tenía que elegir entre seguir el camino de Dios o ceder a sus propias inclinaciones. Esaú, al despreciar su primogenitura, falló en reconocer el valor de esta promesa, mientras que Jacob, a pesar de sus fallos, valoró y luchó por la bendición divina. Abraham es una figura central en la narrativa bíblica, conocido como el padre de la fe. Dios lo eligió para ser el progenitor de una gran nación a través de la cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. El viaje de Abraham está marcado por momentos de profunda fe y obediencia, que sirven como ejemplo para todos los creyentes. Cuando Dios llamó a Abraham, él vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera pero pagana. Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir a una tierra que él le mostraría. Este llamado requería una fe extraordinaria, pues Abraham no sabía a dónde iba ni lo que encontraría en el camino. La obediencia de Abraham fue recompensada con una serie de promesas. Dios le prometió una tierra, descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena de la playa, y la bendición que vendría a través de su linaje. A pesar de los desafíos y aparentes contradicciones, como la esterilidad de Sara, Abraham mantuvo su fe en las promesas de Dios. El nacimiento de Isaac fue el cumplimiento parcial de las promesas de Dios a Abraham. Este evento no solo fortaleció la fe de Abraham, sino que también confirmó la fidelidad de Dios a sus promesas. Isaac, como hijo de la promesa, era una señal tangible de que Dios estaba en control y que sus promesas se cumplirían en el tiempo adecuado. La vida de Abraham nos enseña sobre la importancia de la fe y la obediencia. Enfrentó muchos desafíos y pruebas, pero su confianza en Dios nunca vaciló. A través de su fidelidad, Abraham se convirtió en el padre de muchas naciones y un ejemplo eterno de cómo vivir por fe. Su historia es un preludio esencial para entender el contexto en que Esaú y Jacob vivieron y tomaron sus decisiones. Isaac, el hijo de Abraham y Sara, nació como el cumplimiento de la promesa de Dios. Su vida fue una continuación directa de la fe de su padre y de la promesa divina que estaba sobre su familia. Isaac es una figura de transición, vinculando la fe de Abraham a la generación siguiente y preparando el escenario para el conflicto entre Esaú y Jacob. Desde su nacimiento, Isaac fue visto como un milagro. Sara, su madre, era estéril y avanzada en edad, pero Dios cumplió su promesa de dar a Abraham un hijo legítimo. Este nacimiento milagroso no solo confirmó la fidelidad de Dios, sino que también estableció a Isaac como un símbolo de la promesa divina que continuaría a través de su linaje. Isaac, como heredero de Abraham, también tuvo que demostrar fe y obediencia. Uno de los episodios más destacados de su vida fue el sacrificio en el monte Moria, donde Abraham, en obediencia a Dios, fue instruido a sacrificar a su hijo. Este evento, conocido como la Aquedá, fue una prueba de fe para ambos. Y cuando Dios proveyó un carnero como sustituto, quedó claro que Isaac era realmente el hijo de la promesa. El matrimonio de Isaac con Rebeca fue otro punto crucial en la continuidad de la promesa divina. Rebeca fue elegida por su virtud y disposición a seguir a Dios, asegurando que el linaje de Abraham continuara marcado por la fidelidad. Los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, nacieron dentro de este contexto de promesa y expectativa divina. Isaac, como patriarca, tenía la responsabilidad de transmitir la promesa de Dios a sus hijos. Su vida fue marcada por momentos de obediencia y fe, pero también por desafíos y conflictos, especialmente entre sus hijos gemelos. La preferencia de Isaac por Esaú y de Rebeca por Jacob estableció un escenario de rivalidad que tendría consecuencias duraderas. Esaú y Jacob
Los hijos gemelos de Isaac y Rebeca nacieron en un contexto de promesa divina y expectativa. Desde el vientre materno había señales de que sus vidas estarían marcadas por conflicto. Rebeca, al sentir a los gemelos luchando dentro de sí, buscó orientación de Dios, quien le reveló que 2 naciones están en tu vientre y que el mayor servirá al menor. Esaú nació primero, convirtiéndose en el primogénito y por derecho el heredero de la primogenitura. Era un cazador habilidoso, amado por su padre Isaac. Jacob, por otro lado, era más tranquilo, prefiriendo quedarse en casa y ayudando a su madre. Esta diferencia de personalidades y preferencias creó una dinámica familiar compleja, con cada padre favoreciendo a uno de los hijos. Desde el principio, Esaú demostró una falta de aprecio por su derecho de primogenitura. Cambió su herencia espiritual y material por un simple plato de lentejas, revelando su falta de visión y autocontrol. Jacob, aunque astuto y a veces manipulador, valoraba la primogenitura y estaba dispuesto a luchar por ella, incluso a través de medios cuestionables. La rivalidad entre los hermanos culminó en varios episodios de engaño y conflicto. Jacob, con la ayuda de su madre, engañó a Isaac y robó la bendición destinada a Esaú. Este acto de traición intensificó el odio de Esaú hacia Jacob, llevándolo a planear matar a su hermano tras la muerte de Isaac. Jacob, temiendo por su vida, huyó a la casa de su tío Labán, donde continuaría enfrentando desafíos y pruebas. A pesar de sus muchos errores y engaños, Jacob eventualmente se reconcilió con Esaú. Este encuentro, descrito en Génesis 33, es un momento de gran emoción y perdón, donde Esaú corre al encuentro de Jacob y lo abraza. Este momento de reconciliación destaca la posibilidad de redención y sanación, incluso después de años de conflicto y amargura. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. En la cultura bíblica, la primogenitura era un concepto cargado de significado espiritual y cultural. No se trataba solo de derechos materiales, como la herencia de propiedades y riquezas, sino también de una responsabilidad espiritual. El primogénito era visto como el sucesor del patriarca, el portador de la bendición divina y el encargado de continuar el linaje a través del cual Dios realizaría sus promesas. La primogenitura incluía una porción doble de la herencia, simbolizando el liderazgo y la responsabilidad que el primogénito tendría sobre la familia. Además, era él quien asumiría el papel de intercesor entre Dios y la familia, un rol que demandaba fe y compromiso. Esta posición no era solo un privilegio, sino un llamado a una vida de servicio y devoción. Esaú, como primogénito, estaba destinado a heredar no solo la riqueza material de Isaac, sino también la promesa divina que había sido transmitida desde Abraham. Sin embargo, demostró una indiferencia alarmante hacia esta herencia. Al cambiar su primogenitura por un plato de lentejas, Esaú mostró que valoraba más la gratificación inmediata que las bendiciones duraderas de Dios.
Jacob, por otro lado, reconoció el valor espiritual de la primogenitura. Aunque era el segundo nacido, aspiraba a la bendición que esta posición traía. Su disposición para negociar e incluso engañar para obtener la primogenitura muestra que comprendía la importancia del legado espiritual que estaba en juego. Esto no justifica sus acciones, pero destaca la diferencia de perspectiva entre los hermanos. La historia de Esaú y Jacob nos desafía a reflexionar sobre cómo valoramos las bendiciones y responsabilidades espirituales en nuestras vidas. A menudo podemos ser tentados a buscar satisfacciones inmediatas, descuidando las implicaciones a largo plazo de nuestras decisiones. La primogenitura, como se representa en la Biblia, nos recuerda la importancia de priorizar las cosas de valor eterno sobre las temporales. Esaú es recordado en la Biblia como alguien que despreció su derecho de primogenitura. Este desprecio no fue solo una decisión impulsiva, sino una revelación de su carácter y prioridades. Al cambiar su primogenitura por un plato de lentejas, Esaú demostró una falta de aprecio por el legado espiritual y por las responsabilidades que venían con él. El relato bíblico en Génesis 25, 29, 34 describe a Esaú regresando exhausto del campo y pidiendo a Jacob un poco del guisado que él había preparado. Jacob, percibiendo la oportunidad, propuso el intercambio, el guisado por la primogenitura. Esaú, dominado por el hambre, aceptó la oferta sin considerar las consecuencias a largo plazo. Su respuesta: estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Refleja su falta de visión espiritual. Este acto de desprecio tuvo consecuencias profundas. Al vender su primogenitura, Esaú no solo perdió los derechos materiales que confería, sino también la bendición espiritual asociada. La primogenitura incluía la promesa de Dios de que a través de ese linaje todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Al renunciar a esto, Esaú rechazó su papel en el plan divino de salvación. El Nuevo Testamento ecoa esta evaluación de Esaú. En Hebreos 12, 16, 17, se le cita como un ejemplo de alguien que cambió una bendición espiritual por una gratificación momentánea. El pasaje advierte a los creyentes a no ser como Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de heredero, y más tarde, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Aunque la buscó con lágrimas, no encontró lugar para el arrepentimiento. La historia de Esaú nos enseña sobre las consecuencias de despreciar las bendiciones espirituales. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar si estamos valorando correctamente las promesas y responsabilidades que Dios nos ha dado. Al igual que Esaú, podemos ser tentados a cambiar lo que es eterno por lo que es temporal, pero debemos aprender a valorar lo que realmente importa. La narrativa bíblica de Esaú nos presenta un momento crucial en su vida, donde un simple acto de hambre llevó a una decisión que cambiaría su destino para siempre. Esaú, regresando exhausto del campo, encontró a Jacob preparando un guisado de lentejas. Dominado por el hambre, Esaú pidió a Jacob que le diera un poco de la comida. Jacob, percibiendo la debilidad de su hermano, propuso un intercambio, el guisado por la primogenitura. Esaú, pensando solo en su hambre inmediata, aceptó la oferta sin considerar las implicaciones a largo plazo. Su respuesta a Jacob: estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Revela una falta de visión y aprecio por el valor espiritual de su herencia. Ese momento de hambre y cansancio se convirtió en el punto de inflexión en su vida, donde cambió una bendición duradera por una satisfacción temporal. Este episodio destaca la importancia de mantener el autocontrol y la perspectiva a largo plazo, incluso en momentos de necesidad extrema. Esaú, dominado por sus deseos inmediatos,
Perdió de vista lo que realmente importaba. Su decisión impulsiva tuvo consecuencias no solo para él, sino para toda su descendencia, que fue excluida del linaje que llevaría a la venida del Mesías. El contraste entre Esaú y Jacob es notable. Mientras Esaú cedió a la tentación de gratificación inmediata, Jacob estaba dispuesto a sacrificar y luchar por lo que consideraba de valor eterno. Este contraste nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a considerar si estamos valorando correctamente las bendiciones espirituales que Dios nos ofrece. La historia de Esaú sirve como una advertencia sobre los peligros de tomar decisiones impulsivas basadas en deseos momentáneos. Nos recuerda la importancia de mantener una perspectiva a largo plazo y de valorar las bendiciones espirituales sobre las temporales. Al igual que Esaú, podemos ser tentados a cambiar lo que es eterno por lo que es inmediato, pero debemos aprender a resistir esas tentaciones y a mantener el enfoque en lo que realmente importa. El plato de lentejas por el cual Esaú cambió su primogenitura es un símbolo poderoso en la narrativa bíblica. Este simple guisado representa la elección entre gratificación inmediata y bendiciones duraderas. La decisión de Esaú de cambiar su primogenitura por un plato de comida revela mucho sobre sus prioridades y su falta de visión espiritual. El guisado de lentejas, descrito como rojo en el texto hebreo, no era un plato lujoso ni especial. Era una comida común, sin gran valor material. Sin embargo, para Esaú, hambriento y cansado, ese guisado parecía más valioso que su primogenitura. Este intercambio nos desafía a reflexionar sobre cómo, muchas veces, somos tentados a cambiar algo de gran valor por algo de valor temporal. Jacob, conociendo la naturaleza de su hermano, aprovechó la oportunidad para obtener la primogenitura. Sabía que Esaú no valoraba correctamente su herencia y estaba dispuesto a cambiarla por una satisfacción momentánea. La astucia de Jacob, aunque moralmente cuestionable, destaca su comprensión del valor espiritual de la primogenitura y su determinación en obtenerla. El plato de lentejas se convirtió en un símbolo del desprecio de Esaú por su herencia espiritual. Su decisión de cambiar la primogenitura por comida inmediata mostró una falta de aprecio por lo que Dios había planeado para él. Esaú eligió el placer temporal en lugar de las bendiciones eternas, un error que tuvo consecuencias duraderas para él y su descendencia. La historia del guisado de lentejas nos enseña sobre la importancia de valorar nuestras bendiciones espirituales y de resistir la tentación de cambiar lo que es eterno por lo que es temporal. Nos desafía a mantener una perspectiva a largo plazo y a apreciar el valor de las promesas de Dios. Al igual que Esaú, podemos ser tentados a hacer intercambios impulsivos, pero debemos aprender a reconocer y valorar lo que realmente importa. Jacob, el hermano menor de Esaú, es una figura compleja y astuta en la narrativa bíblica. Desde el nacimiento, mostró un deseo ardiente de obtener la primogenitura, incluso si eso significaba engañar y manipular. La oportunidad de Jacob vino cuando Esaú, hambriento y exhausto, pidió un plato de lentejas. Jacob, reconociendo la debilidad de su hermano, propuso el intercambio de la primogenitura por el guisado. Este acto de Jacob revela su determinación y entendimiento del valor espiritual de la primogenitura. Sabía que, para obtener la bendición de su padre y la promesa divina, necesitaba aprovechar la oportunidad, incluso si eso involucraba medios cuestionables. La disposición de Jacob para negociar la primogenitura muestra su ambición y deseo de ser parte del plan divino. Jacob no solo obtuvo la primogenitura a través del guisado de lentejas, sino que también engañó a su padre Isaac para recibir la bendición destinada a Esaú. Con la ayuda de su madre Rebeca,
Jacob se disfrazó de Esaú y engañó a Isaac, que era ciego en ese momento. Este acto de engaño cimentó la transferencia de la bendición y la primogenitura de Esaú a Jacob, pero también generó una profunda enemistad entre los hermanos. La historia de Jacob nos desafía a reflexionar sobre los medios que usamos para alcanzar nuestros objetivos. Aunque logró la primogenitura y la bendición, el costo fue alto. Tuvo que huir de casa para escapar de la ira de Esaú y vivir años de dificultades en la casa de su tío Labán. La determinación y astucia de Jacob son admirables, pero sus métodos plantean importantes cuestiones morales. Sin embargo, la narrativa bíblica también muestra la redención de Jacob. Pasó por muchas pruebas y creció espiritualmente a lo largo de los años. Su encuentro final con Esaú, donde se reconcilió con su hermano, destaca la posibilidad de perdón y redención, incluso después de años de conflicto. La historia de Jacob nos recuerda que, aunque podamos cometer errores, siempre hay la oportunidad de buscar redención y reconciliación. La decisión impulsiva de Esaú de cambiar su primogenitura por un plato de lentejas es uno de los episodios más emblemáticos de la narrativa bíblica. Esaú, al regresar exhausto del campo, permitió que su hambre inmediata oscureciera su juicio. Esta elección revela no solo su falta de autocontrol, sino también su incapacidad para valorar las bendiciones espirituales que poseía. En el momento crítico en que Esaú se enfrentó a la propuesta de Jacob, priorizó la satisfacción instantánea sobre las implicaciones a largo plazo. Su respuesta: «Estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve la primogenitura?», muestra una falta de visión y desprecio por las responsabilidades y privilegios que venían con la primogenitura. No logró percibir que el hambre era temporal, mientras que las bendiciones de la primogenitura eran eternas. El cambio de su primogenitura fue un acto de desprecio por el legado espiritual que debería haber sido tratado con reverencia. Esaú, al ceder a su deseo momentáneo, descuidó la importancia de su posición como primogénito. Este acto impulsivo no solo fue una falla personal, sino que tuvo repercusiones para toda su descendencia, excluyéndolo de las promesas divinas que se cumplirían a través de Jacob. La decisión de Esaú sirve como una advertencia poderosa sobre los peligros de actuar impulsivamente. Muchas veces somos tentados a buscar gratificación inmediata sin considerar las consecuencias a largo plazo. Esaú nos enseña que es crucial mantener una perspectiva a largo plazo y valorar lo que realmente importa, resistiendo las tentaciones de satisfacción momentánea. La narrativa de Esaú y Jacob desafía a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Estamos valorando las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, o las estamos cambiando por placeres temporales? Esaú nos muestra que, a pesar de las tentaciones, debemos mantener el enfoque en lo que es eterno y en las promesas de Dios, aunque esto requiera sacrificio y autocontrol. La historia de Esaú es un ejemplo trágico de cómo un momento de debilidad puede llevar a la pérdida de un destino divino. Esaú, al cambiar su primogenitura por un plato de lentejas, renunció a un futuro repleto de bendiciones y promesas espirituales por un placer efímero. Este acto irreflexivo tuvo consecuencias no solo para él, sino para toda su descendencia. La primogenitura de Esaú representaba más que derechos materiales. Era el vehículo a través del cual Dios planeaba cumplir su promesa de redención. Al despreciar esta responsabilidad, Esaú rechazó su papel en el plan divino. Su decisión de cambiar la primogenitura por un plato de comida reveló una falta de aprecio por el valor espiritual y cultural de su herencia. Jacob, al contrario de Esaú, comprendió la importancia de la primogenitura y estaba dispuesto a luchar por ella.
Su astucia y determinación muestran que valoraba las bendiciones espirituales por encima de las materiales. Aunque sus métodos fueran cuestionables, Jacob reconocía la importancia del legado espiritual que Esaú despreciaba. La decisión de Esaú también tuvo implicaciones para sus descendientes. Se convirtió en el progenitor de los edomitas, un pueblo que frecuentemente estuvo en conflicto con los israelitas. La elección de Esaú de priorizar la gratificación inmediata sobre las bendiciones duraderas no solo afectó su vida, sino que también tuvo repercusiones para las generaciones futuras. La historia de Esaú nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos valorando las promesas espirituales y el destino que Dios nos ha ofrecido? ¿O estamos cambiando estas bendiciones por placeres temporales? La decisión de Esaú sirve como una advertencia sobre los peligros de buscar satisfacción inmediata a costa de un futuro bendecido y lleno de propósito. En la cultura bíblica, la primogenitura era un concepto de profunda importancia espiritual y cultural. El primogénito no solo heredaba una porción doble de la riqueza familiar, sino que también asumía un papel de liderazgo espiritual. Era responsable de mantener y transmitir la fe y las tradiciones familiares, garantizando la continuidad de la relación de la familia con Dios. La primogenitura incluía responsabilidades significativas. El primogénito era visto como el sucesor del patriarca, asumiendo el liderazgo de la familia después de la muerte del padre. También tenía la responsabilidad de interceder por su familia ante Dios, asegurando que las bendiciones divinas continuaran fluyendo a través de las generaciones. Este papel exigía un compromiso profundo con la fe y la obediencia a las leyes divinas. Esaú, al cambiar su primogenitura por un plato de lentejas, mostró una falta de comprensión y aprecio por estas responsabilidades. Trató la primogenitura como algo desechable, enfocándose solo en sus deseos inmediatos. Esta actitud reveló una falta de visión espiritual y una incapacidad para valorar lo que realmente importaba en la cultura de su época. Jacob, por otro lado, reconoció el valor de la primogenitura y estaba dispuesto a sacrificar para obtenerla. Su determinación en asegurar la bendición y la responsabilidad de la primogenitura, incluso a través de medios cuestionables, muestra que entendía la importancia espiritual y cultural de este papel. Jacob sabía que la primogenitura era más que una herencia material, era una conexión directa con el plan divino de redención. La narrativa de Esaú y Jacob nos desafía a reflexionar sobre cómo valoramos nuestras propias responsabilidades espirituales. ¿Estamos reconociendo la importancia de las bendiciones y responsabilidades que Dios nos ha dado? ¿O estamos tratándolas como algo desechable? La primogenitura en la cultura bíblica nos enseña sobre la importancia de valorar lo que es eterno y espiritual, por encima de lo que es temporal y material. La indiferencia espiritual de Esaú es un tema central en su historia. Desde el principio, demostró una falta de interés y aprecio por las responsabilidades y bendiciones espirituales que venían con la primogenitura. Su decisión de cambiar su primogenitura por un plato de lentejas fue un reflejo de su actitud negligente hacia lo que era sagrado y eterno. Esaú, como primogénito, tenía una responsabilidad significativa de continuar el legado espiritual de su familia. Sin embargo, demostró una apatía alarmante hacia esta responsabilidad. Su elección de cambiar la primogenitura por un placer momentáneo revela una falta de visión y prioridad espiritual. No pudo ver más allá de sus necesidades inmediatas para valorar las bendiciones duraderas que poseía. La indiferencia de Esaú es aún más destacada cuando se compara con la determinación de Jacob.
Mientras Jacob estaba dispuesto a luchar por la primogenitura y la bendición espiritual, Esaú estaba dispuesto a cambiarla por un plato de comida. Esta diferencia de actitud muestra la profundidad de la indiferencia espiritual de Esaú y su incapacidad para valorar lo que realmente importaba. En el Nuevo Testamento, Esaú es citado como un ejemplo de alguien que cambió una bendición espiritual por gratificación inmediata. En Hebreos 12, 16, 17 se le describe como profano por vender su primogenitura por una sola comida. Este pasaje destaca la gravedad de su indiferencia espiritual y sirve como una advertencia para todos los creyentes sobre los peligros de descuidar las bendiciones espirituales. La historia de Esaú nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Estamos demostrando una indiferencia espiritual en nuestras elecciones y prioridades. Estamos cambiando lo que es eterno por lo que es temporal. La narrativa de Esaú nos recuerda la importancia de valorar y proteger nuestras bendiciones espirituales, manteniendo una perspectiva a largo plazo y resistiendo las tentaciones de gratificación inmediata. Las consecuencias del desprecio de Esaú por su primogenitura fueron profundas y duraderas. Al cambiar su herencia espiritual por un plato de lentejas, Esaú no solo perdió su posición de primogénito, sino que también excluyó a sí mismo y a sus descendientes de las promesas divinas que Dios había hecho a Abraham e Isaac. Este acto irreflexivo tuvo repercusiones que se extendieron por generaciones. Esaú, al menospreciar su primogenitura, perdió la oportunidad de ser el vehículo a través del cual Dios continuaría sus promesas. En su lugar, esa responsabilidad fue transferida a Jacob, quien, a pesar de sus fallos, valoraba las bendiciones espirituales. Esaú no solo perdió los derechos materiales de la primogenitura, sino también la conexión directa con el plan divino de redención. Las consecuencias inmediatas incluyeron la pérdida de la bendición de Isaac. Jacob, con la ayuda de su madre Rebeca, engañó a Isaac y recibió la bendición que debería haber sido de Esaú. Esta bendición incluía prosperidad, dominio y una descendencia bendecida, elementos que Esaú despreció al cambiar su primogenitura. La pérdida de esta bendición generó un profundo resentimiento y odio entre los hermanos. La decisión de Esaú también tuvo repercusiones para sus descendientes, los edomitas. Este pueblo frecuentemente estuvo en conflicto con los israelitas, descendientes de Jacob. La hostilidad entre edomitas e israelitas es un tema recurrente en la Biblia, comenzando con la negativa de los edomitas a permitir que los israelitas pasaran por su tierra durante el éxodo de Egipto. Este conflicto continuó a lo largo de los siglos, marcando las relaciones entre las dos naciones. La historia de Esaú nos enseña que nuestras decisiones impulsivas pueden tener consecuencias duraderas. Nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos valorando nuestras bendiciones espirituales y a considerar las implicaciones a largo plazo de nuestras elecciones. Esaú sirve como una advertencia sobre los peligros de despreciar lo que es sagrado y eterno en favor de satisfacciones momentáneas. El intercambio de Esaú de su primogenitura por un plato de comida es una de las decisiones más trágicas de la narrativa bíblica. Este acto impulsivo revela la profundidad de su falta de valoración por las bendiciones espirituales y responsabilidades que la primogenitura representaba. Esaú, al buscar gratificación inmediata, perdió una herencia espiritual que era de inmenso valor. La primogenitura incluía el liderazgo de la familia y la continuidad de la promesa divina. Al cambiarla por un plato de lentejas, Esaú demostró que valoraba más la satisfacción temporal de su hambre que la bendición duradera de Dios. Este acto fue un reflejo de su falta de visión espiritual y su incapacidad de reconocer el valor de su herencia. Jacob, por otro lado, comprendió la importancia de la primogenitura
y estaba dispuesto a luchar por ella. Su disposición para negociar e incluso engañar para obtener la primogenitura muestra su ambición de ser parte del plan divino. Aunque sus métodos sean cuestionables, Jacob reconocía el valor espiritual de la herencia que Esaú despreciaba. El intercambio de Esaú por un plato de comida sirve como un aviso para todos nosotros sobre los peligros de tomar decisiones basadas en deseos inmediatos. Muchas veces podemos ser tentados a cambiar lo que es eterno por lo que es temporal. La historia de Esaú nos desafía a valorar nuestras bendiciones espirituales y a resistir las tentaciones que nos alejan de nuestro propósito mayor. Esta narrativa también nos recuerda la importancia del autocontrol y la visión a largo plazo. Al igual que Esaú, podemos enfrentar momentos de necesidad extrema, pero debemos mantener el enfoque en las promesas de Dios y las bendiciones duraderas que Él ofrece. Cambiar nuestra herencia espiritual por satisfacción temporal puede tener consecuencias duraderas e irreversibles. La narrativa de Esaú y Jacob está marcada por el contraste entre la astucia de Jacob y la debilidad de Esaú. Mientras Esaú cedió a la tentación de gratificación inmediata, Jacob estaba dispuesto a usar su inteligencia y habilidad para garantizar la primogenitura y la bendición de su padre Isaac. Este contraste destaca las diferentes actitudes y prioridades de los hermanos. Jacob, desde el inicio, mostró un deseo ardiente de obtener la primogenitura. Aprovechó la oportunidad cuando Esaú, hambriento y exhausto, pidió un plato de lentejas. Jacob, reconociendo la debilidad de su hermano, propuso el intercambio de la primogenitura por la comida. Este acto de astucia revela la determinación de Jacob en asegurar las bendiciones espirituales que Esaú despreciaba. Esaú, por otro lado, demostró una falta de visión y autocontrol. Cambió su primogenitura por un placer momentáneo, sin considerar las implicaciones a largo plazo. Su debilidad en ceder al hambre inmediata mostró que no valoraba correctamente las bendiciones y responsabilidades espirituales que venían con la primogenitura. Este acto irreflexivo tuvo consecuencias duraderas para él y su descendencia. El engaño de Jacob no paró ahí. Con la ayuda de su madre Rebeca, se disfrazó de Esaú y engañó a su padre Isaac para recibir la bendición destinada al primogénito. Este acto de engaño consolidó la transferencia de la bendición y la primogenitura de Esaú a Jacob. Aunque moralmente cuestionable, la determinación de Jacob en obtener la bendición muestra su comprensión del valor espiritual de la herencia. La historia de Jacob y Esaú nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y prioridades. ¿Estamos dispuestos a luchar por lo que consideramos importante o cedemos fácilmente a las tentaciones de gratificación inmediata? La astucia de Jacob y la debilidad de Esaú nos recuerdan la importancia de valorar nuestras bendiciones espirituales y de mantener el enfoque en lo que realmente importa. La decisión de Esaú de cambiar su primogenitura por un plato de lentejas fue un rechazo de un futuro prometedor. Esaú, al menospreciar el valor espiritual y cultural de su herencia, renunció a un papel crucial en el plan divino. Este acto irreflexivo tuvo repercusiones no solo para él, sino para toda su descendencia. La primogenitura representaba la continuidad de la promesa divina hecha a Abraham e Isaac. Al cambiarla por un placer momentáneo, Esaú rechazó su papel en el cumplimiento de esta promesa. Mostró que valoraba más la satisfacción inmediata de su hambre que las bendiciones duraderas de Dios. Esta decisión reflejó una falta de visión y aprecio por lo que era sagrado y eterno. Jacob, por otro lado, comprendía la importancia de la primogenitura y estaba dispuesto a sacrificar para obtenerla. Su determinación en asegurar la bendición espiritual, incluso a través de medios cuestionables,
destaca la diferencia de actitud entre los hermanos. Jacob valoraba el futuro prometedor que la primogenitura representaba, mientras que Esaú lo despreciaba. El rechazo de Esaú también tuvo implicaciones para sus descendientes. Se convirtió en el progenitor de los edomitas, un pueblo que frecuentemente estuvo en conflicto con los israelitas. La elección de Esaú de priorizar la gratificación inmediata sobre las bendiciones duraderas no solo afectó su vida, sino que también tuvo repercusiones para las generaciones futuras. La historia de Esaú nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Estamos valorando el futuro prometedor que Dios nos ofrece o estamos cambiando estas bendiciones por placeres temporales? El rechazo de Esaú sirve como una advertencia sobre los peligros de menospreciar lo que es sagrado y eterno en favor de satisfacciones momentáneas. La falta de visión de Esaú es un tema central en su historia. Su decisión de cambiar su primogenitura por un plato de lentejas revela una incapacidad de valorar las bendiciones espirituales y las responsabilidades que poseía. Esaú, al centrarse solo en su hambre inmediata, perdió de vista lo que realmente importaba. Esaú, como primogénito, tenía la responsabilidad de continuar el legado espiritual de su familia. Sin embargo, demostró una falta de aprecio por esta responsabilidad. Su elección de cambiar la primogenitura por un placer momentáneo revela una falta de visión y prioridad espiritual. No pudo ver más allá de sus necesidades inmediatas para valorar las bendiciones duraderas que poseía. Jacob, por otro lado, reconoció la importancia de la primogenitura y estaba dispuesto a luchar por ella. Su determinación en asegurar la bendición espiritual, incluso a través de medios cuestionables, destaca la diferencia de actitud entre los hermanos. Jacob comprendía el valor del futuro prometedor que la primogenitura representaba, mientras que Esaú lo despreciaba. La falta de visión de Esaú tuvo consecuencias duraderas. Perdió la oportunidad de ser el vehículo a través del cual Dios continuaría sus promesas. Esa responsabilidad fue transferida a Jacob, quien, a pesar de sus fallos, valoraba las bendiciones espirituales. Esaú no solo perdió los derechos materiales de la primogenitura, sino también la conexión directa con el plan divino de redención. La historia de Esaú nos enseña sobre la importancia de mantener una visión a largo plazo. Muchas veces podemos ser tentados a tomar decisiones basadas en deseos inmediatos, pero debemos considerar las implicaciones de nuestras elecciones. La falta de visión de Esaú sirve como una advertencia sobre los peligros de despreciar lo que es sagrado y eterno en favor de satisfacciones temporales. Esaú es frecuentemente recordado en la Biblia por sus decisiones impulsivas. Desde el intercambio de su primogenitura por un plato de lentejas hasta sus elecciones en relación al matrimonio, Esaú demostró una tendencia a actuar basado en deseos inmediatos, sin considerar las consecuencias a largo plazo. Esta impulsividad tuvo un impacto profundo en su vida y en su descendencia. La decisión de cambiar su primogenitura por un plato de lentejas es el ejemplo más emblemático de la impulsividad de Esaú. Priorizó su hambre inmediata sobre las bendiciones espirituales duraderas que venían con la primogenitura. Esta elección reveló su falta de visión y desprecio por lo que era sagrado y eterno. Esaú no pudo ver más allá de sus necesidades inmediatas, resultando en la pérdida de su herencia espiritual. Esaú tomó decisiones impulsivas en relación al matrimonio. Se casó con mujeres cananeas, una elección que trajo gran aflicción a sus padres, Isaac y Rebeca. Estas uniones fueron en contra de las tradiciones y valores familiares, mostrando nuevamente su falta de consideración por las implicaciones de sus acciones. Estas decisiones impulsivas continuaron afectando su vida y su relación con su familia.
Esaú también demostró impulsividad en su reacción al engaño de Jacob. Cuando descubrió que Jacob había recibido la bendición de Isaac, Esaú planeó matar a su hermano. Aunque no ejecutó este plan, su reacción impulsiva y violenta reveló un corazón lleno de amargura y resentimiento. Esta actitud trajo más conflicto y separación en su vida familiar. La vida de Esaú nos enseña sobre los peligros de tomar decisiones impulsivas. Sus elecciones basadas en deseos inmediatos tuvieron consecuencias duraderas y negativas. La narrativa de Esaú nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y a considerar si estamos priorizando lo que es eterno y espiritual sobre lo que es temporal y material. La impulsividad puede llevarnos a perder bendiciones significativas y a alejarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. El Nuevo Testamento nos proporciona una reflexión profunda sobre el carácter de Esaú, particularmente en el libro de Hebreos. En Hebreos 12, 16, 17, Esaú es citado como un ejemplo negativo, una advertencia para los creyentes. El pasaje alerta a no ser inmorales o irreverentes como Esaú, quien por una sola comida vendió sus derechos de heredero. El autor de Hebreos destaca la irreversibilidad de las acciones de Esaú. Incluso cuando deseó heredar la bendición, fue rechazado, pues no encontró lugar para el arrepentimiento, aunque lo buscara con lágrimas. Este pasaje subraya la gravedad de la decisión de Esaú y sirve como una advertencia sobre la importancia de valorar las bendiciones espirituales y no cambiarlas por satisfacciones momentáneas. Hebreos también enfatiza la naturaleza inmoral y profana de la decisión de Esaú. Al cambiar su primogenitura por un plato de comida, Esaú demostró una falta de reverencia por lo que era sagrado. Su elección fue un acto de desprecio por las responsabilidades y bendiciones que Dios había planeado para él. Esta irreverencia se presenta como un ejemplo de lo que no debemos hacer en nuestra caminata espiritual. La mención de Esaú en Hebreos nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y elecciones. ¿Estamos valorando las bendiciones espirituales que Dios nos ofrece o las estamos cambiando por gratificación inmediata? La historia de Esaú nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias duraderas y que debemos mantener una perspectiva a largo plazo. Hebreos nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento. Aunque Esaú buscó recuperar su bendición con lágrimas, no encontró lugar para el arrepentimiento. Esta narrativa nos advierte sobre la importancia de reconocer y corregir nuestros errores antes de que sea demasiado tarde. La historia de Esaú es un recordatorio de que debemos tratar nuestras bendiciones espirituales con la máxima reverencia y cuidado. La historia de Esaú está marcada por un profundo sentimiento de amargura, especialmente después de perder la bendición de su padre Isaac. Esaú, al descubrir que Jacob había recibido la bendición destinada a él, se enfureció y planeó matar a su hermano. Esta reacción violenta e impulsiva revela un corazón lleno de resentimiento y una incapacidad de lidiar con sus propias fallas. Esaú es un ejemplo clásico de cómo la amargura puede corroer el alma e impedir el verdadero arrepentimiento. En lugar de reflexionar sobre sus propias acciones y reconocer su error al despreciar la primogenitura, Esaú permitió que la amargura dominara sus emociones. Esta falta de autoconocimiento y autocontrol resultó en más conflicto y separación dentro de su familia. El Nuevo Testamento, en Hebreos 12:15, nos advierte sobre la raíz de amargura que puede brotar y causar problemas, contaminando a muchos. La historia de Esaú ilustra perfectamente esta advertencia. Su amargura no solo afectó su propia vida, sino que también tuvo repercusiones para sus descendientes, los edomitas, que frecuentemente entraron en conflicto con los israelitas.
La incapacidad de Esaú para encontrar un arrepentimiento verdadero es otro aspecto crucial de su historia. Aunque buscó recuperar la bendición con lágrimas, su arrepentimiento no fue genuino. Esaú estaba más preocupado por la pérdida material y de estatus que por la reconciliación espiritual y el reconocimiento de su error. Esta falta de arrepentimiento verdadero impidió cualquier posibilidad de redención. La historia de Esaú nos desafía a examinar nuestros propios corazones. ¿Estamos permitiendo que la amargura crezca dentro de nosotros, impidiéndonos buscar el verdadero arrepentimiento y reconciliación? La narrativa de Esaú sirve como una advertencia poderosa sobre los peligros de la amargura y la falta de arrepentimiento, animándonos a tratar nuestras fallas con honestidad y a buscar la cura y la redención que Dios ofrece. La decisión de Esaú de cambiar su primogenitura por un plato de lentejas es un ejemplo clásico de una oportunidad perdida para siempre. Esta elección impensada tuvo repercusiones irreversibles, no solo para él, sino para toda su descendencia. Esaú, al despreciar su herencia espiritual, perdió la oportunidad de ser una parte central en el plan divino de redención. La primogenitura representaba no solo derechos materiales, sino también una responsabilidad espiritual significativa. Al cambiar su primogenitura por un plato de comida, Esaú rechazó su papel en el cumplimiento de las promesas divinas. Esta decisión fue una oportunidad perdida que nunca podría ser recuperada, destacando la gravedad de sus acciones. El momento en que Esaú percibió la magnitud de su pérdida es particularmente doloroso. Cuando buscó la bendición de Isaac y descubrió que Jacob la había recibido en su lugar, su dolor y desesperación fueron palpables. Sin embargo, la oportunidad de heredar la bendición ya había pasado y Esaú no encontró lugar para el arrepentimiento, a pesar de sus lágrimas. Esta irreversibilidad sirve como una advertencia sobre la importancia de valorar nuestras oportunidades espirituales. La historia de Esaú nos desafía a reflexionar sobre las oportunidades que Dios nos da. ¿Estamos valorando y aprovechando estas oportunidades o las estamos cambiando por satisfacciones temporales? La decisión de Esaú nos recuerda que algunas oportunidades, una vez perdidas, no pueden ser recuperadas. Debemos tratar nuestras bendiciones espirituales con la mayor reverencia y cuidado. La narrativa de Esaú nos enseña sobre la importancia de vivir con una perspectiva a largo plazo. Muchas veces podemos ser tentados a tomar decisiones basadas en deseos inmediatos, pero debemos considerar las implicaciones duraderas de nuestras elecciones. Esaú sirve como una advertencia poderosa sobre los peligros de despreciar lo que es sagrado y eterno en favor de satisfacciones momentáneas. La tristeza de Esaú es uno de los aspectos más conmovedores de su historia. Tras darse cuenta de la gravedad de su decisión de cambiar la primogenitura, Esaú buscó recuperar la bendición con lágrimas. Sin embargo, sus lágrimas no trajeron redención, pues su decisión ya había sido tomada y sus consecuencias eran irreversibles. Este episodio destaca la diferencia entre arrepentimiento genuino y mero remordimiento. Esaú, al descubrir que Jacob había recibido la bendición de Isaac, clamó en alta voz e imploró por una bendición de su padre. Su dolor y desesperación eran evidentes, pero no fueron suficientes para cambiar el curso de los eventos. Isaac, con pesar, explicó que la bendición ya había sido dada a Jacob y no podía ser retirada. La tristeza de Esaú revela la profundidad de su pérdida, pero también la irreversibilidad de sus acciones. El Nuevo Testamento, en Hebreos 12:17, menciona que Esaú no encontró lugar para el arrepentimiento, aunque lo buscara con lágrimas. Este pasaje nos enseña que el verdadero arrepentimiento implica un cambio de corazón y de acciones.
no solo un deseo de evitar las consecuencias negativas de nuestras elecciones. Esaú demostró remordimiento, pero no un arrepentimiento profundo y transformador. La historia de Esaú nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza de nuestro propio arrepentimiento. ¿Estamos verdaderamente arrepentidos de nuestras acciones, buscando un cambio genuino de corazón, o solo lamentamos las consecuencias de nuestros errores? La tristeza de Esaú nos recuerda que el verdadero arrepentimiento va más allá de las lágrimas y supone una transformación interna. Además, la narrativa de Esaú nos enseña sobre la importancia de actuar con sabiduría y consideración. Sus lágrimas no pudieron revertir su decisión impulsiva, destacando la necesidad de pensar cuidadosamente sobre nuestras acciones y sus implicaciones a largo plazo. Esaú sirve como una advertencia sobre los peligros de actuar impulsivamente y nos anima a buscar la sabiduría divina en nuestras elecciones. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento ofrece una reflexión crítica sobre la vida de Esaú, presentándolo como un ejemplo de inmoralidad e irreverencia. En Hebreos 12, 16, 17, Esaú es citado como alguien que, por una sola comida, vendió sus derechos de heredero, y su historia se usa para advertir a los creyentes sobre los peligros de actuar de manera impulsiva e inmoral. Hebreos destaca la gravedad de la decisión de Esaú de cambiar su primogenitura por un plato de lentejas. Esta elección no fue solo un acto de imprudencia, sino también una demostración de irreverencia y desprecio por las bendiciones espirituales que poseía. El pasaje advierte a los creyentes a no ser como Esaú, que priorizó la gratificación inmediata sobre las bendiciones duraderas de Dios. La inmoralidad de Esaú, según Hebreos, está ligada a su falta de valoración por lo que era sagrado. Trató su primogenitura como algo trivial, un derecho que podía ser cambiado por una comida. Esta actitud de desprecio se presenta como un ejemplo de lo que no debemos hacer en nuestra caminata espiritual. Debemos tratar nuestras bendiciones espirituales con reverencia y aprecio, reconociendo su valor eterno. La enseñanza de Hebreos sobre Esaú también nos desafía a considerar la naturaleza de nuestras propias elecciones. ¿Estamos priorizando las bendiciones espirituales y la voluntad de Dios en nuestras vidas, o estamos buscando satisfacción inmediata? Esaú sirve como una advertencia sobre los peligros de permitir que deseos temporales nos alejen del propósito y las bendiciones de Dios. Hebreos nos recuerda la importancia de vivir una vida de integridad y reverencia. La historia de Esaú nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias duraderas y que debemos actuar con sabiduría y consideración. La inmoralidad de Esaú es un ejemplo de cómo la falta de valoración por lo que es sagrado puede llevar a la pérdida de bendiciones significativas y al alejamiento de Dios. La historia de Esaú es una advertencia poderosa sobre los peligros de vivir sin autocontrol. Su decisión de cambiar su primogenitura por un plato de lentejas fue un acto impulsivo que reflejó su incapacidad de dominar sus deseos inmediatos. Esa falta de autocontrol tuvo consecuencias duraderas, no solo para él, sino también para su descendencia. Esaú, al ceder a la hambre momentánea, reveló una falta de disciplina y visión a largo plazo. Priorizar la gratificación inmediata sobre las bendiciones espirituales duraderas que venían con la primogenitura. Este acto de impulsividad sirve como una advertencia sobre los peligros de tomar decisiones basadas en deseos temporales sin considerar sus implicaciones futuras. La narrativa de Esaú nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas.
¿Cuántas veces permitimos que deseos momentáneos nos alejen de nuestros objetivos y propósitos mayores? El autocontrol es esencial para vivir una vida de integridad y propósito. Debemos aprender a resistir las tentaciones inmediatas y enfocarnos en las bendiciones duraderas que Dios tiene para nosotros. El Nuevo Testamento, especialmente en Gálatas 5, 22, 23, nos enseña sobre el fruto del Espíritu, que incluye el autocontrol. La historia de Esaú ilustra la importancia de esta virtud en nuestras vidas. Sin autocontrol, estamos vulnerables a decisiones impulsivas que pueden desviarnos de nuestro camino espiritual y de las bendiciones de Dios. La falta de autocontrol de Esaú tuvo repercusiones para su descendencia. Los edomitas, descendientes de Esaú, frecuentemente estuvieron en conflicto con los israelitas, descendientes de Jacob. La elección de Esaú de ceder a la gratificación inmediata no solo afectó su vida, sino que también tuvo consecuencias para las generaciones futuras. Esta narrativa nos recuerda la importancia de vivir con autocontrol y visión a largo plazo. La decisión de Esaú de cambiar su primogenitura por un plato de lentejas tuvo repercusiones profundas para sus descendientes, los edomitas. Esta elección impulsiva y la falta de valoración de las bendiciones espirituales no solo afectaron su vida, sino que también moldearon el futuro de su linaje. Los edomitas frecuentemente estuvieron en conflicto con los israelitas, descendientes de Jacob, reflejando la rivalidad entre los hermanos. Los edomitas, como descendientes de Esaú, heredaron la enemistad que comenzó con la disputa entre Esaú y Jacob. Durante el éxodo de los israelitas de Egipto, los edomitas se negaron a permitir que los israelitas pasaran por su tierra, mostrando hostilidad y desconfianza. Este acto de enemistad inicial marcó el comienzo de una larga historia de conflictos entre las dos naciones. La rivalidad entre edomitas e israelitas continuó a lo largo de los siglos. Durante el reinado de Saúl y David, los edomitas frecuentemente entraron en guerra con Israel. Esta hostilidad era un reflejo de la animosidad original entre Esaú y Jacob. La decisión de Esaú de cambiar su primogenitura no solo tuvo consecuencias inmediatas, sino que también estableció un patrón de conflicto que perduró por generaciones. Los conflictos militares, los edomitas, también fueron una fuente de tentación espiritual para los israelitas. Las prácticas religiosas de los edomitas a menudo divergían de las tradiciones israelitas, llevando a influencias negativas y sincretismo. La falta de visión espiritual de Esaú se reflejó en las elecciones de sus descendientes, que a menudo se alejaron de los caminos de Dios. La historia de los edomitas sirve como un recordatorio de las consecuencias duraderas de nuestras elecciones. La decisión de Esaú de priorizar la gratificación inmediata sobre las bendiciones espirituales no solo afectó su vida, sino que también tuvo repercusiones para sus futuras generaciones. Esta narrativa nos desafía a considerar el impacto de nuestras acciones, no solo en nuestras propias vidas, sino también en las vidas de aquellos que vendrán después de nosotros. La decisión de Esaú de casarse con mujeres cananeas trajo gran aflicción a sus padres, Isaac y Rebeca. Este acto no solo fue en contra de las tradiciones familiares, sino que también mostró una falta de consideración por las preocupaciones espirituales de su familia. Los matrimonios de Esaú con Ada, Olibama y Basemat reflejaron su tendencia a actuar impulsivamente, sin considerar las consecuencias espirituales de sus acciones. Los matrimonios de Esaú con mujeres cananeas fueron un punto de gran tristeza para Isaac y Rebeca. En Génesis 26, 34-35 se menciona que estas uniones trajeron gran amargura de espíritu para sus padres. Las mujeres cananeas practicaban religiones y cultos
que eran incompatibles con la fe de los patriarcas, y estas uniones representaban un alejamiento de las tradiciones y valores familiares. La elección de esposas cananeas por parte de Esaú también tuvo implicaciones para su linaje. Sus hijos y descendientes fueron criados en un ambiente que a menudo estaba en desacuerdo con las tradiciones de sus antepasados. Esta decisión reflejó la falta de visión espiritual de Esaú y su tendencia a priorizar sus deseos inmediatos sobre las consideraciones espirituales a largo plazo. En contraste, Jacob siguió las instrucciones de sus padres y se casó dentro de la familia con Raquel y Lea, hijas de Labán. Estas uniones ayudaron a asegurar que las tradiciones y la fe de Abraham e Isaac se mantuvieran y se transmitieran a las generaciones futuras. La diferencia en las elecciones matrimoniales de Esaú y Jacob destaca nuevamente el contraste en sus prioridades y visión espiritual. La historia de los matrimonios de Esaú nos desafía a reflexionar sobre la importancia de nuestras elecciones relacionales. Las decisiones que tomamos sobre con quién nos asociamos y casamos pueden tener profundas implicaciones espirituales y culturales. La narrativa de Esaú nos recuerda la importancia de buscar orientación divina en nuestras decisiones y de considerar las implicaciones a largo plazo de nuestras elecciones. Los edomitas, descendientes de Esaú, tienen una larga historia de conflicto con los israelitas, descendientes de Jacob. Esta rivalidad comenzó con la disputa entre los hermanos y continuó por siglos, reflejando la animosidad original que marcó sus vidas. Los edomitas frecuentemente se opusieron a los israelitas, creando un legado de hostilidad y conflicto. Durante el éxodo de los israelitas de Egipto, los edomitas se negaron a permitir que los israelitas pasaran por su tierra. Este acto de enemistad inicial estableció el tono para la relación entre las dos naciones. La hostilidad de los edomitas fue un constante recordatorio de las consecuencias de las elecciones de Esaú y de la rivalidad con Jacob. Los conflictos militares entre edomitas e israelitas fueron frecuentes. Durante el reinado de Saúl, los edomitas fueron adversarios persistentes. Bajo el reinado de David, Israel logró subyugar Edom, pero la hostilidad nunca desapareció completamente. Estos conflictos fueron un reflejo de la animosidad original entre Esaú y Jacob, destacando la profundidad de las repercusiones de las decisiones de Esaú. Además de los conflictos militares, los edomitas también ejercieron una influencia espiritual negativa sobre los israelitas. Sus prácticas religiosas frecuentemente estaban en desacuerdo con las tradiciones israelitas, llevando a períodos de sincretismo y alejamiento de la fe de Abraham, Isaac y Jacob. La influencia edomita fue una fuente constante de tentación y desvío espiritual para Israel. La narrativa de los edomitas nos desafía a considerar el impacto de nuestras acciones en nuestras descendencias. Las decisiones de Esaú no solo moldearon su propia vida, sino que también tuvieron consecuencias duraderas para sus descendientes. La historia de los edomitas sirve como una advertencia sobre los peligros de actuar impulsivamente y nos anima a vivir con integridad y visión a largo plazo. La enemistad entre los edomitas y los israelitas es un tema recurrente en la Biblia, comenzando con la rivalidad entre Esaú y Jacob. Esta animosidad original se reflejó en las relaciones entre sus descendientes, creando un legado de conflicto y hostilidad que duró por siglos. La historia de la enemistad entre estas dos naciones es un recordatorio de las consecuencias duraderas de las decisiones de Esaú. Los edomitas, como descendientes de Esaú, heredaron la rivalidad que comenzó con la disputa entre los hermanos. Durante el éxodo, los edomitas se negaron a permitir que los israelitas pasaran por su tierra, un acto de enemistad que estableció el tono para las relaciones futuras.
Este conflicto inicial fue un reflejo de la animosidad entre Esaú y Jacob, mostrando cómo las rivalidades personales pueden transformarse en conflictos nacionales. La hostilidad entre edomitas e israelitas continuó a lo largo de los siglos, con conflictos militares frecuentes. Durante el reinado de Saúl y David, los edomitas fueron adversarios persistentes. David logró subyugar Edom, pero la hostilidad nunca desapareció completamente. Estos conflictos militares fueron un reflejo de las tensiones subyacentes entre las dos naciones, originadas de la rivalidad entre sus ancestros. Además de los conflictos militares, la enemistad entre edomitas e israelitas también se manifestó en otras formas. Los edomitas frecuentemente se aliaron con los enemigos de Israel, exacerbando los conflictos y creando más tensión. Esta alianza con enemigos comunes fue una continuación de la rivalidad entre Esaú y Jacob, mostrando cómo las animosidades pueden perdurar e intensificarse a lo largo del tiempo. La enemistad entre edomitas e israelitas sirve como una advertencia sobre las consecuencias duraderas de las rivalidades y conflictos no resueltos. La historia de Esaú y Jacob nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a considerar cómo podemos resolver conflictos y buscar reconciliación. La narrativa de los edomitas e israelitas nos recuerda la importancia de vivir con paz e integridad, buscando siempre la reconciliación y la armonía. El odio de Esaú hacia Jacob es un tema central en la narrativa bíblica que destaca las profundas consecuencias de la traición y el engaño. Después de descubrir que Jacob había engañado a Isaac y recibido la bendición que le correspondía a él, Esaú se enfureció. Su ira y deseo de venganza revelan la intensidad de su dolor y resentimiento. Esaú planeó matar a Jacob tan pronto como terminara el período de duelo por Isaac. Esta decisión fue un reflejo de su incapacidad para lidiar con la traición y la pérdida de su primogenitura. En Génesis 27:41 leemos que Esaú dijo: «Los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob». Este odio intenso obligó a Jacob a huir a la casa de su tío Labán, donde viviría por muchos años. La decisión de Esaú de buscar venganza tuvo repercusiones duraderas para ambas familias. Jacob tuvo que dejar su tierra natal y vivir en exilio, enfrentando muchos desafíos y pruebas. La enemistad entre los hermanos también creó una división profunda dentro de la familia, afectando a las generaciones futuras. El odio de Esaú no solo impactó su vida, sino que también moldeó la dinámica familiar durante años. Sin embargo, la historia de Esaú y Jacob no termina en odio y separación. Años después, los hermanos se encontraron nuevamente y se reconciliaron. En Génesis 33 vemos a Esaú corriendo al encuentro de Jacob y abrazándolo. Este momento de perdón y reconciliación es un recordatorio poderoso de que, incluso después de años de conflicto, es posible encontrar curación y redención. La narrativa del odio de Esaú hacia Jacob nos desafía a reflexionar sobre cómo lidiamos con la traición y la pérdida en nuestras propias vidas. ¿Estamos permitiendo que el odio y el resentimiento dominen nuestros corazones? ¿O estamos buscando el camino de la reconciliación y el perdón? La historia de Esaú y Jacob nos recuerda la importancia de buscar la paz y la armonía, incluso en medio de profundas heridas emocionales. Esaú, en un intento de agradar a sus padres después de percibir su desagrado por sus matrimonios cananeos, tomó una decisión impulsiva al casarse con una de las hijas de Ismael, Maalate. Esta fue una tentativa de reparar sus acciones anteriores, pero terminó siendo una solución superficial e inadecuada. Rebeca
había expresado su desaprobación de las esposas cananeas de Esaú, que trajeron gran aflicción a ella y a Isaac. En un esfuerzo por remediar esa situación, Esaú se casó con Mahalate, con la esperanza de agradar a sus padres y corregir sus errores. Sin embargo, esta decisión no resolvió los problemas subyacentes y no fue suficiente para cambiar el curso de su vida y linaje. El matrimonio de Esaú con Mahalate fue más un intento de apaciguar a sus padres que una verdadera transformación espiritual. Aunque buscaba aprobación, su acción no reflejó un arrepentimiento genuino o un cambio de corazón. Esta tentativa superficial de agradar a sus padres fue otra demostración de su tendencia a actuar impulsivamente, sin considerar las implicaciones más profundas de sus acciones. Este episodio nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias tentativas de agradar a los demás. ¿Estamos buscando soluciones superficiales para problemas profundos? ¿O estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios en nuestros corazones y vidas? La historia de Esaú nos recuerda la importancia de un arrepentimiento genuino y de buscar la aprobación de Dios por encima de todo. El intento de Esaú de agradar a sus padres destaca la complejidad de las relaciones familiares y la importancia de actuar con sabiduría y consideración. Aunque buscaba reparar sus errores, sus acciones fueron insuficientes para cambiar la dinámica familiar. Esta narrativa nos desafía a buscar una verdadera reconciliación y transformación tanto en nuestras vidas personales como en nuestras relaciones familiares. Las decisiones de Esaú a lo largo de su vida están marcadas por una superficialidad que revela su incapacidad para considerar las implicaciones más profundas de sus acciones. Desde el intercambio de su primogenitura por un plato de lentejas hasta sus elecciones matrimoniales, Esaú demostró una tendencia a actuar basado en deseos inmediatos, sin reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo. El intercambio de la primogenitura fue un acto impulsivo que reflejó la falta de visión y valoración espiritual de Esaú. Priorizó la satisfacción momentánea de su hambre sobre las bendiciones espirituales duraderas que venían con la primogenitura. Este acto de superficialidad tuvo consecuencias profundas, no solo para él, sino para toda su descendencia. Los matrimonios de Esaú con mujeres cananeas también fueron decisiones impulsivas que trajeron gran aflicción a sus padres. Estas uniones mostraron una falta de consideración por las tradiciones y valores familiares y resultaron en un alejamiento de las bendiciones y responsabilidades espirituales que debía haber mantenido. Su intento posterior de agradar a sus padres casándose con Mahalate fue otra demostración de su enfoque superficial a los problemas. La vida de Esaú es un ejemplo poderoso de los peligros de tomar decisiones superficiales. Su falta de consideración por las implicaciones a largo plazo de sus acciones llevó a una serie de consecuencias negativas. La narrativa de Esaú nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y a considerar si estamos actuando con sabiduría y visión o si estamos permitiendo que deseos inmediatos nos alejen de nuestros objetivos y propósitos mayores. La superficialidad de las decisiones de Esaú sirve como una advertencia sobre la importancia de vivir con integridad y propósito. Debemos buscar la sabiduría divina en nuestras elecciones y considerar las implicaciones a largo plazo de nuestras acciones. La historia de Esaú nos recuerda que las decisiones impulsivas y superficiales pueden tener consecuencias duraderas y que debemos actuar con cuidado y consideración en todos los aspectos de nuestras vidas. Esaú tenía en sus manos la oportunidad de perpetuar la bendición de Dios a través de su descendencia, pero eligió cambiar esa herencia espiritual por un placer temporal.
El intercambio de su primogenitura por un plato de lentejas fue un acto de desprecio por lo que era sagrado y eterno. Esa decisión irreflexiva tuvo consecuencias profundas, tanto para él como para sus descendientes. La primogenitura representaba mucho más que derechos materiales. Era una responsabilidad espiritual significativa. Esaú, al cambiar su primogenitura, rechazó su papel en el cumplimiento de las promesas divinas. Esta decisión fue una oportunidad perdida que nunca podría ser recuperada, destacando la gravedad de sus acciones y la profundidad de su pérdida. Jacob, al contrario de Esaú, comprendió la importancia de la primogenitura y estaba dispuesto a luchar por ella. Su determinación en asegurar la bendición espiritual, incluso a través de medios cuestionables, muestra su valorización de lo que Esaú despreciaba. La decisión de Jacob de buscar la primogenitura y la bendición de Isaac destacó la diferencia de actitud entre los hermanos. La herencia espiritual, que podría haber sido de Esaú, fue pasada a Jacob, quien se convirtió en uno de los patriarcas de Israel. Las 12 tribus de Israel descienden de Jacob, y él se convirtió en una figura central en la historia de la redención. Esaú, al renunciar a su primogenitura, perdió la oportunidad de ser parte de ese legado espiritual y de tener su descendencia incluida en el cumplimiento de las promesas de Dios. La narrativa de Esaú nos desafía a reflexionar sobre las oportunidades espirituales que Dios nos ofrece. ¿Estamos valorando y aprovechando estas oportunidades o las estamos cambiando por satisfacciones temporales? La historia de Esaú sirve como una advertencia sobre los peligros de despreciar lo que es sagrado y eterno, y nos anima a buscar y valorar las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. La historia de Esaú es una lección poderosa sobre el valor del autocontrol y las consecuencias de ceder a deseos inmediatos. Su decisión de cambiar su primogenitura por un plato de lentejas es un ejemplo clásico de cómo la falta de autocontrol puede llevar a la pérdida de bendiciones duraderas. Esaú, al ceder a la hambre momentánea, perdió una herencia espiritual que era de inmenso valor. El autocontrol es una virtud esencial en la vida espiritual. En Gálatas 5:22-23, el fruto del Espíritu incluye el autocontrol, destacando su importancia para los creyentes. La falta de autocontrol de Esaú sirvió como una advertencia sobre los peligros de tomar decisiones impulsivas basadas en deseos temporales. Debemos aprender de su ejemplo y buscar vivir con disciplina y visión a largo plazo. La historia de Esaú también nos enseña sobre la importancia de valorar las bendiciones espirituales que Dios nos da. Muchas veces podemos ser tentados a buscar satisfacción inmediata, descuidando las implicaciones a largo plazo de nuestras elecciones. La narrativa de Esaú nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades y a considerar si estamos valorando correctamente las bendiciones y responsabilidades espirituales en nuestras vidas. El ejemplo de Esaú nos anima a buscar la sabiduría divina en nuestras decisiones. Debemos considerar las consecuencias de nuestras acciones y evitar ceder a deseos impulsivos. El autocontrol es una parte fundamental de vivir una vida de integridad y propósito, y la historia de Esaú nos recuerda la importancia de cultivar esta virtud en nuestras vidas diarias. Finalmente, la narrativa de Esaú es un llamado para reflexionar sobre cómo lidiamos con tentaciones y desafíos. ¿Estamos permitiendo que deseos temporales nos alejen de nuestro propósito espiritual? ¿O estamos viviendo con disciplina y enfocándonos en las bendiciones duraderas de Dios? Aprender de la historia de Esaú nos ayuda a desarrollar el autocontrol y a vivir de manera que honre a Dios y aproveche las oportunidades espirituales que Él nos ofrece.